Bienvenidos a GoTraders a la lección número 11 del cuarto mes de la mentoría anual de GoTrading. En esta lección vamos a estudiar qué son los Fair Value Gaps y vamos a dividir esta lección en dos partes. ¿Ok? Dada la cantidad de información que se les tiene que proveer con respecto a este concepto, es necesario que dividamos esta lección en dos partes. Inicialmente, en esta primera parte, lo que vamos a hacer es definir el concepto y ver en qué contextos se puede trabajar con alta probabilidad. Empecemos entonces definiendo qué es un Fair Value Gap. Probablemente muchos de ustedes ya conozcan la definición del concepto, pero pongámosla en pantalla y establezcamos a un Fair Value Gap como un rango específico en la entrega de precios en donde hay un solo tipo de volumen transaccional. Este es un pequeño vacío de liquidez, ¿okay?, que deja un área atractiva de precios, premium o discount, que posteriormente podemos utilizar. ¿Por qué? Porque el market maker los usa para conferir direccionalidad al precio, para otorgarle direccionalidad al precio, ¿de acuerdo? Vamos a encontrar comúnmente al Fair Value Gap entre el máximo y o mínimo de una vela japonesa y una siguiente, ¿ok? Esto lo vamos a ver tanto en expansiones alcistas como expansiones bajistas y a lo largo de la presentación vamos a ver ejemplos muy claros de ello. En temporalidades menores, estos Fair Value Gaps son amplios vacíos de liquidez, ¿ok? Si, por ejemplo, identificamos un Fair Value Gap en temporalidad diaria o en temporalidad semanal, nos vamos a dar cuenta que en temporalidades de 1 hora o 15 minutos tenemos un amplio margen o rango de vacío de liquidez. Sin embargo, que lo identifiquemos en temporalidades mayores permite que nosotros tengamos un área de trabajo eficiente para que podamos colocar trades en largo o en corto dependiendo del flujo de órdenes reciente. Son espacios pequeños que podemos utilizar como nuestro ambiente óptimo para la construcción de setups con la expectativa de que cuando el precio llegue allí se reinyecte liquidez, ¿ok? Y o exista una contracción de liquidez dentro del mercado, que es lo que permite que el precio se mueva en una determinada dirección. Un ejemplo primero gráfico de qué es un Fair Value Gap. Por lo general, cuando el precio llega a un nivel institucional que nosotros hayamos anticipado, imaginemos que hemos anticipado un nivel de soporte institucional. Ese nivel de soporte puede ser un bullish order block, la apertura como el mid threshold, ¿ok? Es muy probable que una expansión bajista se termine en estos niveles que nosotros hemos anticipado. Por lo tanto, si la expansión se ha de terminar aquí, el precio probablemente o bien va a crear un primer movimiento direccional alcista, ¿ok? Y o va a consolidar. Y a partir de una consolidación es que se van a crear estos movimientos en Euroswing de manipulación que van a permitir que nosotros comprendamos cuál va a ser la nueva dirección del precio. Pero en la medida en la que se forme esta nueva expansión o primera expansión alcista que básicamente cambia la dirección porque hemos anticipado un nivel institucional de temporalidad mayor que tiene que ser, y dicho sea de paso, tiene que ser un nivel importante. Vamos a reconocer los Fair Value Gaps, como lo menciono en la descripción, a partir del máximo o mínimo de una vela. En el caso del comienzo de una nueva expansión alcista, vamos a reconocer el Fair Value Gap porque existe una vela que rompe con fuerza el máximo de una vela anterior en estos contextos. Esta vela básicamente se conoce como una vela de balance, ¿ok? Ya les he mencionado en lecciones anteriores, ¿ok?, que existe sensibilidad en las mechas de las velas anteriores a las anteriores. Cuando eso no sucede o cuando el precio no llega, por ejemplo, a tocar esta mecha en una vela posterior, me va a dejar ese pequeño espacio. ¿Cómo yo lo identifico? Bueno, cuando se crean los máximos y los mínimos de la subsiguiente vela a la vela que se conoce popularmente como una vela de balance, ¿ok? Porque es la vela que rompe con fuerza y la que me va a dejar efectivamente o justamente el Fair Value Gap. Yo voy a tener allí ese espacio estrecho. El Fair Value Gap está constituido por el cuerpo de una vela, ¿ok? El cuerpo de una vela que no ha sido cubierto por una mecha. En el caso de que el mínimo de esta vela bajista, que puede ser una vela alcista, que traders, puede ser una vela alcista, esto es indiferente, ¿ok?
lo que nos va a interesar es identificar estos pequeños espacios dentro del price action, ¿ok? En el caso de que el mínimo de esta vela siguiente a la anterior no haya alcanzado la mecha, ¿ok? Vamos a tener allí un espacio donde potencialmente podríamos colocar trades en compra. Muchas veces creemos que la oportunidad se nos ha ido, muchas veces compramos porque el precio se va, ¿ok? Porque creemos que ya no va a regresar y ya no vamos a tener la oportunidad de entrar al mercado. En lugar de desesperarnos, es mejor que esperemos la información que nos brindan las sesiones, que nos brindan los horarios de alta probabilidad, que nos brindan muchas veces los fundamentales, ¿ok? Que tienden a generar movimientos bruscos y violentos dentro del price action y que van y neutralizan y que generan muchas veces retrocesos o reversiones que son las que nosotros hemos de aprovechar. Entonces, si en este caso tengo un Fair Value Gap, yo sé que esa es una potencial zona de trabajo. Es una potencial zona de trabajo. La tengo que validar para entender si es de alta probabilidad y eso es justamente lo que vamos a hacer a lo largo de esta presentación. Yo, yo en principio, y con yo me refiero a todos nosotros, por supuesto, marco la zona o debemos marcar la zona con el fin de identificar esos precios que no han sido cubiertos o no han sido tomados. Es importante que lo hagamos, ¿ok? Marcamos nuestra zona y dependiendo del horario, el precio probablemente, es muy probable que retorne a ella. Puede estar en confluencia con un breaker, con un Rick and Black, puede estar en confluencia con un Bullish or Black, puede estar en confluencia con un OT, pero esta zona la podemos utilizar para trabajar, básicamente. Y vamos a esperar una expansión alcista en este contexto en busca de qué? De la neutralización de un máximo, ¿de acuerdo? Vamos a buscar la neutralización de un máximo. En un contexto contrario, ¿de acuerdo? En el que el Fair Value Gap se forma a partir de la expansión de una vela bajista, vamos a encontrar el comienzo de un Fair Value Gap a partir de la ruptura del mínimo de una vela anterior a una vela bastante fuerte, ¿ok? Y por lo general, la subsiguiente vela tiende a crear su movimiento de Judo Swing y se va a dejar este espacio dentro del gráfico. Ese va a ser nuestro Fair Value Gap que hemos de marcar para que potencialmente cuando el precio retorne a él, podamos colocar trades en corto. En algunas ocasiones, la mecha puede buscar recapitalizar el bearish order block que se encuentra por encima o el bullish order block que se encuentre por debajo, tal y como lo vimos en el ejemplo anterior. En el ejemplo anterior, la mecha puede llegar a este bullish order block, ¿de acuerdo? Y es importante que lo tengamos también en consideración. Sin embargo, podemos ver cuerpos de vela dentro del Fair Value Gap y si esto sucede así, vamos entonces a entender o podemos entender que tomar trades en corto en este contexto es de alta probabilidad y de la misma manera para el caso contrario. Considerar que los cuerpos se encuentren dentro, ¿ok? Es un punto favorable, es un punto que nos puede convencer y vamos a hablar más de ello en la parte 2. Pero bien, vamos a avanzar, ¿ok? Identificando el Fair Value Gap y mencionando algunas observaciones con respecto a él. Ustedes tienen en el gráfico, en la parte derecha de la pantalla, tienen un gráfico, una porción de un gráfico. Y se puede ver claramente dónde está el Fair Value Gap. ¿Quién se anima a marcar el Fair Value Gap? Excelente Luis, excelente Diego, excelente Luisa, excelente Belisa. Está claramente marcado, se aprecia muy bien ese Fair Value Gap. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, como lo he mencionado, es identificar esa vela con un cuerpo significativo que rompe el máximo de la vela anterior, que sería justamente este, ¿ok? Y vamos a identificar el mínimo de la subsiguiente vela, con el fin de reconocer y establecer el área que no ha sido cubierta, ¿ok? Y marcarla. ¿Perfecto? Entonces, ¿qué tenemos allí? Fíjense la reacción. Cuando el precio retorna a esa zona, lo que vemos es una reacción sumamente importante, ¿ok? Que nosotros podríamos aprovechar para posiciones en largo. Ahora, muchas veces se han de preguntar cuando conocen este concepto y ven que es un concepto que funciona, es un concepto que vaya, les da resultados. Muchas veces se preguntan, ¿y cómo sé si va a funcionar? ¿Cómo comprendo si marcando este Fair Value Gap yo puedo utilizarlo para que un trade sea eficaz?
¿Ok? Vamos entonces a establecer aquellas observaciones que van a permitir que nosotros entendamos cuándo usar un Fair Value Gap, tal y como lo hemos estudiado en prementoría, cuándo usarlo como una zona de trabajo y cuándo usarlo como una zona de objetivo. Inicialmente, la utilización de un Fair Value Gap está supeditada al horario en el que el precio visita la zona. Si el precio visita esta zona, por ejemplo, en Asia, podemos operar con cuidado. Recuerden que la Asian Killzone es una sesión que nos da rango de pips de movimiento bastante corto y hay que ser conscientes de ello, ¿ok? No pretendamos que en un par mayor la sesión de Asia todos los días nos brinde 100 pips. Eso puede suceder, ¿ok? Puede suceder, pero es mucho mejor plantearnos un punto de entrada, un punto de stop loss y un punto de take profit concreto, ¿de acuerdo? En el caso de que el precio visite un fair value gap, por ejemplo, en la sesión de Londres, es mucho más factible tomar un trade. ¿Por qué? Porque podemos tener la idea de una expansión de 25 a 50 pips, tal y como lo menciona la lección que está en YouTube, acá trading gratuitamente. Y por supuesto, si tenemos una expansión como esta, ¿okay? Independientemente de la temporalidad, vayamos a que sea una temporalidad de 15 minutos. Imaginen ustedes que es una temporalidad de 15 minutos. Y tenemos esta expansión en Londres, ¿ok? Luego Nueva York puede revisitar la zona para volver a expandir. Y Nueva York tiene un rango de pips de movimiento cuando no hay fundamentales de tanta importancia, de 20 a 30, y cuando hay fundamentales importantes, se puede mover de entre más de 50 a 100 pips, ¿ok? Se van a encontrar fair value gaps en contra y a favor del overflow reciente. En ocasiones el fair value gap va a servir como barrera para el precio y otras van a ser fácilmente atravesados. ¿Esto qué quiere decir? Que depende mucho de la zona en donde se nos forma el fair value gap. Van a haber fair value gaps que se formen a favor del overflow, que vamos a poder utilizar como soporte o como resistencia a favor de un trade en largo y o en corto respectivamente. Por ejemplo, si tenemos un overflow bajista y se nos forma un fair value gap, ¿ok? En una zona premium de un rango que hayamos establecido, nosotros podemos esperar un retroceso a ese fair value gap que está en una zona premium, tal y como se ha definido en la primera lámina de esta presentación, para la potencial colocación de trades en corto. Y viceversa, como en este caso, como en el ejemplo de la derecha, si tenemos un overflow alcista o el comienzo de un movimiento alcista, vamos a tener fair value gaps de este tipo que vamos a poder utilizar como soporte para la colocación de largos. Cuando un fair value gap es atravesado por un movimiento de precio, su polaridad ha de cambiar. Si es resistencia, cambiará a soporte. Y si es soporte, cambia a resistencia. Pero ahora bien, ¿de qué depende que un fair value gap se respete con alta probabilidad? Para establecer esto, para establecer la premisa con la que vamos a trabajar la sesión y estas lecciones de Fair Value Gap parte 1 y parte 2, lo principal acá traders es identificar la dirección del precio y o el overall bias. Y en segundo lugar, vamos a establecer la hora y formación de las velas. Inicialmente acá traders, tal y como se ha estudiado en el tercer mes, hemos hablado acerca de patrocinio institucional, estructura de mercado institucional, que son insights que a nosotros nos permiten reconocer la dirección del precio de manera mucho más eficiente. Eso quiere decir que a partir de temporalidad mensual, semanal, diario, yo puedo establecer un directional bias. Un directional bias tiene que ver con la dirección que yo voy a operar. Yo puedo saber que la dirección general es perfectamente alcista o perfectamente bajista. Pero eso no quiere decir que yo voy a colocarme sí o sí en compras o en ventas. Yo puedo operar en contratendencia. Esto también lo hemos estudiado en el tercer mes. Cómo ser traders tendencistas o reversionistas. Y cómo ir a por objetivos muy, muy precisos, dependiendo de los rangos en los que nos encontremos, de fair value o fair value. Vamos a extender el contexto del gráfico de la porción de gráfico que les mostré hace un momento, para entender qué es lo que sucede en este contexto con traders, para entender por qué este fair value gap funciona o crea al menos esta reacción. Independientemente de lo que suceda después, lo primero que vamos a establecer es
¿De qué depende que un Fair Value Gap se respete con alta probabilidad? ¿Y qué quiere decir esto en otras palabras? ¿De qué depende de que lo podamos usar? Para entender esto, vamos a ir a justamente el ejemplo. Y no basta con ver solo una porción de gráfico en 4 horas. No basta, traders. Tenemos que ir a un contexto mayor. Y lo ideal, y como lo venimos estudiando, vamos a ir a un gráfico de temporalidad diaria. Recuerden que es importante que nosotros establezcamos los rangos de consolidación. ¿Qué es un rango de consolidación? Un rango de consolidación es básicamente un valga la redundancia, un rango establecido por un máximo y por un mínimo en el que el precio se ha movido por un tiempo considerable, es un tiempo significativo. Estos rangos de consolidación no se marcan todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el precio necesita expandir, necesita continuar con las etapas del ciclo de entrega de precio. Y muy probablemente ustedes ya estén identificando en este momento ese rango de consolidación donde el precio se ha mantenido mucho tiempo. Vamos a establecer este máximo y este mínimo, traders. ¿Cuál es el punto de referencia dentro de un rango de consolidación? ¿Cuál es ese precio que nosotros entendemos que nos sirve para establecer direccionalidad? El equilibrium. Muy bien. Yo voy a empezar desde temporalidad mayor y voy a ver qué es lo que se va formando a partir de los niveles que identifico en esa temporalidad, en temporalidad mayor. Si yo identifico el equilibrium, yo puedo ahora sí trasladar este precio específico, porque es un precio muy, muy específico. Muchas veces es tocado al PIB, otras veces se supera un poco, ¿ok? Y vamos a hablar también cuando el precio lo supera con cuerpo y automáticamente en el siguiente periodo se devuelve. Eso también suele pasar, ¿ok? Pero ahora sí, una vez que tenemos identificado el equilibrium acá traders, lo que vamos a hacer es irnos a temporalidad menor nuevamente. Y vamos a irnos curiosamente a la temporalidad en la que estábamos, a la temporalidad de 4 horas. Porque claro, teníamos el gráfico desnudo y ahora ya no lo tenemos desnudo. Ahora entendemos perfectamente dónde nos encontramos. Y fíjense que justamente el mínimo que se ha formado aquí, si ustedes revisan sus gráficos en TradingView, si lo revisan en algún broker que ustedes operen, es muy probable que haya tocado este precio de equilibrium. Muy probable. Si yo a partir de ese precio tengo una reacción, claro, que probablemente no lo tome al PIB, probablemente no tome una compra en ese nivel, porque quizá no me he dado cuenta de eso, pero luego reviso, realizo mi análisis y me encuentro con esta información. Ok, perfecto, encuentro la información, el precio ha expandido de manera alcista y tengo ese Fair Value Gap que se ha formado justamente a favor de uno de los niveles de los que hemos hablado que sirve para establecer dirección del precio. Estamos hablando de Order Bias, justamente. Estamos hablando de que potencialmente aquí se podría estar formando un nuevo movimiento alcista. Ahora, yo tengo que utilizar la información a mi conveniencia para bien operar compras o para bien operar ventas. Vamos a establecer entonces en principio la hora en la que se llega a este mínimo. Y vamos a establecer el precio también. Son los 1.1280 con 2 pips. 1.1280 con 2 pips. ¿Es figura media o es figura completa? 1.1280 con 2 pips. ¿Es figura media o media figura? Curiosamente, tocando el equilibrium. Sí, es correcto. Nos ha dejado una mecha inferior. Podemos tener entonces la expectativa de que probablemente esa mecha se rellene y luego de que sea rellenada, quizá el precio pueda cambiar de dirección en la medida en la que veamos una validación de algún order block, etcétera, etcétera. Y esto lo vamos a ver en las sesiones en vivo posteriores. ¿Qué tenemos entonces? ¿O qué podemos asumir? Yo no puedo tomar un trade a la 1 de la tarde, ¿ok? Sería descabellado de mi parte tomar un trade a la 1 de la tarde porque no estoy en una kill zone. Estoy ya al término, digamos, al menos dentro del mercado Forex. En índices se podría, en índices bursátiles se podría tomar un trade, trades muy cortos, pero a la 1 de la tarde en Forex ya estoy a 1 hora de que se pierda la volatilidad. Entonces, mejor espero la información porque entiendo, según lo que he aprendido en Acá Trading, que todos los días voy a encontrar un setup. Entonces,
Identificamos el horario para entender si es factible tomar o no un trade primero en este precio específico. Y luego vamos a identificar el horario en el que el precio llega al Fair Value Gap. Ok, perfecto. Son las exactamente 9 de la mañana del 15 de febrero del 2022. El precio ha llegado a ese Fair Value Gap y ha reaccionado. Lo que nos interesa es estudiar esa reacción, ¿de acuerdo? Lo que nos interesa es que el precio llegue y que sea viable colocar un trade en ese nivel o en esa área de trabajo. Estableciendo el equilibrium, nosotros tenemos una primera pauta. El precio puede crear expansiones alcistas. Entonces, si se va a crear una expansión alcista, el Fair Value Gap que yo tenga a favor, como lo he mencionado hace un momento, puede servir como soporte. Y es justamente lo que observamos allí. Ese Fair Value Gap sirvió como soporte y el precio automáticamente llegó a esa área, ¡pum!, reaccionó. Se contrajo en esa vela de 4 horas. Pero ¿cuál es el siguiente factor que hay que considerar para entender que un Fair Value Gap puede ser usado con alta probabilidad? La hora y formación de velas. Nosotros, en la teoría del Power of Three, hemos aprendido que una vela, ¿ok?, tiene 4 precios importantes. ¿Cuáles son esos 4 precios importantes? Ok, tenemos una primera respuesta. Apertura, manipulación, expansión, cierre. Perfecto. Hablemos de una vela cualquiera, no de un bloque de órdenes, ¿ok? De una vela cualquiera. Máximo, mínimo, apertura y cierre. Ahora veamos lo que sucede justamente a partir del ejemplo que hemos visto en eurodólar. Tenemos una vela alcista, no necesariamente con este cuerpo, pero es curioso ver la formación de su mínimo. Ahora bien, ya entendemos cuáles son esos precios importantes, pero este rango, este movimiento, porque entiéndase que ya sabemos dónde está la apertura de una vela alcista, dónde está el máximo, dónde está el mínimo, dónde está el cierre, etc. Pero este movimiento, ¿cómo se le conoce? En una vela alcista, ¿cómo se le conoce a este movimiento que estoy señalando en este momento? Correcto, Germán. Swing. Manipulación. ¿Y qué viene luego de un Swing y de una manipulación? La formación del cuerpo de vela. ¿Cómo se le conoce a la formación del cuerpo de vela? La expansión, correcto. Eso es lo que vamos a procurar anticipar y proyectar. Vamos a tener la expectativa de que se forme una expansión. ¿Luego de qué? De la formación de un Swing. Y ese Swing no va a cualquier lado. Va a un precio específico. Y claro, luego tenemos la formación del máximo. A este periodo se le conoce como el periodo de distribución, que da base evidentemente al cierre del periodo de la vela que se esté analizando. Vamos a llevar esta comprensión y recordaris de la teoría del Power of Three al gráfico. Porque lo inicial, lo primero era entender cuál es la dirección del precio y a partir de qué nivel o qué precio específico se forma esa dirección. Se puede formar a partir del equilibrium, se puede formar a partir de un order block, etcétera, etcétera. Se puede formar también a partir de un Fair Value Gap, pero Fair Value Gap es lo que estamos estudiando el día de hoy. ¿Y cómo validarlo? ¿Cómo entender que se puede usar con alta probabilidad? Vamos a ver entonces. Vamos a regresar al gráfico, ¿ok? Ya hablando de este segundo factor, que es la hora y formación de velas. Pero para entender un poquito mejor el contexto, lo que voy a hacer es eliminar las velas recientes y vamos a ver únicamente esta vela de 4 horas, ¿de acuerdo? Esta vela de 4 horas tiene los 4 precios que se han mencionado en el chat. Tiene su apertura, su swing, su apertura, su mínimo, su máximo y su cierre. Pero fíjense en el tamaño de esta mecha. ¿Qué constituye esa mecha? Dentro de la formación de una vela alcista. Es liquidez, ¿ok? Pero dentro de la formación, hablando del movimiento, ¿qué representa ese movimiento? Perfecto, excelente, muy bien. Es un swing, excelente. Y curiosamente, como ya se mencionó, el Euroswing no va a cualquier nivel. El Euroswing va ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde está llegando ese Euroswing? Al Fair Value Gap.
Correcto. Pero claro, también hay que entender eh, qué vela es. Si es una vela de la 1 de la tarde, probablemente yo ya no la opere. Si es una vela que se encuentra por dentro de una kill zone importante, interesante, que se puede operar, la puedo considerar. Y es una vela de 4 horas que abre a las 9 de la mañana, catch traders. Ok, perfecto. Esta vela abre a las 9 de la mañana y a mi favor, tengo a mi favor el Fair Value Gap. Lo puedo usar como soporte porque el equilibrium me está respaldando. El equilibrium de un rango diario. No es cualquier equilibrium. Es el equilibrium de un rango diario. Ok, perfecto, excelente. Ya tengo la pauta direccional, ya tengo el Fair Value Gap, lo puedo usar como soporte para aprovechar un retroceso en Nueva York. Vamos entonces a temporalidad menor. ¿Qué tenemos en temporalidad de 15 minutos acá, traders? Esto es uno de los temas de los que hemos hablado muchísimo en sesiones en vivo y que por fin estamos tocando en lección. Para utilizar un Fair Value Gap con alta probabilidad, antes de pasar a dónde colocar el stop loss, antes de pasar a los tipos de Fair Value Gap, antes de pasar a si un Fair Value Gap se invalida, antes de, de hablar de esos temas que son importantes, primero hay que entender cuándo usarlo. Acá, por ejemplo, tenemos un rango bastante importante, ¿ok? Tenemos un mínimo que se crea en neutralización, perfecto. Y tenemos un máximo, un primer máximo, que también es neutralizado antes de que el precio se reintroduzca. ¿En dónde? En el Fair Value Gap. Pero fíjense lo importante de comprender el contexto, ¿de acuerdo?, en el que se generan estas oportunidades para la colocación de trades. Nosotros tenemos a las 9 de la mañana algo importante. ¿Qué tenemos a las 9 de la mañana en términos de velas? A ver, si es que se me entiende la pregunta, si no se entiende, me lo hacen saber. ¿Qué pasa a las 9 de la mañana en un gráfico de 4 horas? Abre la vela de 4 horas. Yo voy a marcar ese precio acá, traders. Yo voy a establecer la apertura de la vela de las 9 de la mañana. Y para otro mercado establecería la apertura de una vela de 4 horas, por ejemplo, en Bitcoin. En Bitcoin no tenemos apertura a las 9 de la mañana. En Bitcoin tenemos apertura a las 7 de la mañana, a las 11 de la mañana. Saber esto es un recurso, es un dato importantísimo porque te permite a ti trabajar el rango de expansión de una vela de 4 horas, que es una vela importante. ¿A quién no le ha pasado que no tiene ni la menor idea, ok? Ni la menor idea de dónde se encuentra? Solamente miran gráfico de 5 minutos, 15 minutos, 1 hora, se basan en lo que tienen en ese gráfico y luego no entienden por qué tocan un stop loss. ¿A quién no le ha pasado? A mí también me pasó cuando yo empecé. Pero entender que, como lo digo yo muchas veces, que los planetas se pueden alinear, y no me refiero a los planetas exactamente, sino me refiero a que las velas, los movimientos de las velas, apertura, Euroswing, expansión, se puede alinear en todas las temporalidades. Entender eso es oro. Es oro para nuestra capacidad de reacción, de decisión, para nuestro criterio, para nuestra lectura y para nuestra interpretación. Yo tengo la apertura de la vela de las 9 de la mañana y ahora lo que tengo que identificar es a dónde se dirige ese Euroswing. ¿Y hacia dónde va el Euroswing? Hacia el Fair Value Gap. Euroswing al Fair Value Gap, boom. Y curiosamente se nos crea el mínimo en ese Fair Value Gap. Claro, ustedes ya validan en temporalidad menor, esto lo vamos a hablar también en la parte 2. ¿Por qué? Porque acá hay otro, de temporalidad menor. Vamos a hablar también de ajuste, ¿ok? Pero inicialmente quiero que se comprenda esta idea. ¿Por qué toco, por qué toco recién, digamos, de alguna manera, eh, el tema de la formación de las velas? Porque el Fair Value Gap es un concepto de distinta utilización a un order block. Un order block, hay 7 tipos, se utilizan dependiendo del horario, ¿ok? De la misma manera, hay que entender cuándo se forman, pero un Fair Value Gap muchas veces es atravesado, ¿ok? Muchas veces no funciona y a veces no entendemos, ¿ok? Uy, ¿qué pasó acá? Nos preguntamos.
Uy, pero si yo usé el 50% del Fair Value Gap, yo usé los límites del Fair Value Gap y no entiendo qué pasó acá. Ok. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un Fair Value Gap antes de un order block o digamos, por encima de un bullish order block o por debajo de un bearish order block, lo primero que tenemos que saber o entender es si dependiendo de la formación del Euro Swing de una vela importante, como lo es una vela de 4 horas, el precio va a atravesar ese Fair Value Gap y llegar al lower block o va a respetar el Fair Value Gap. Entonces, esa es la razón por la que estamos hablando en esta lección de algo tan importante como es entender los tiempos, el espacio-tiempo donde se forma el Euro Swing de una vela y hacia dónde se dirige. Una mecha puede llegar tranquilamente al bloque de órdenes. Lo que nos interesaría ver es el cuerpo de vela, ¿ok? Que se forma o bien fuera o bien dentro del Fair Value Gap. Curiosamente, el precio llega a formar el mínimo, ¿ok? De la vela de 4 horas, justamente la apertura de la vela de las 10 de la mañana. Se cubre absolutamente todo ese vacío de liquidez de temporalidad de 4 horas. Aquí, si bien el precio está cerrando con cuerpo de vela por debajo de los límites en temporalidad de 15 minutos, si nosotros usamos este nivel, porque muy probablemente la reacción sea rápida, en Liquidity Voids hemos estudiado que el precio puede rellenar un vacío de liquidez casi con la misma velocidad con la que se crea este vacío de liquidez. Y esto es justamente lo que sucede, porque el precio crea un vacío de liquidez en dirección bajista, que es buy side liquidity, ¿ok? Y rellena casi con la misma velocidad con la que se crea ese vacío de liquidez. ¿En forma de qué? En forma de una expansión alcista. Es muy fácil reconocer en este momento el OTE que tenemos justamente en London Close. No necesariamente protegemos, por ejemplo, hablando ya de colocación de orden. Nosotros tranquilamente podríamos trazar nuestro Fibonacci desde el mínimo que se crea en neutralización, como lo hemos, tal y como lo hemos aprendido en prementoría, hasta este primer máximo. ¿Por qué hasta este primer máximo? ¿Y por qué no hasta el máximo que tenemos antes de la caída? ¿Quién me puede responder eso en el chat? Díganlo con sus propias palabras. ¿Quién me puede responder eso en el chat? ¿Por qué trazamos el Fibo así? Yo no digo que sea la forma correcta de trazar un Fibonacci. Es una manera de trazar el Fibonacci. ¿Para qué? Para entender qué sucede, ¿no? Y como lo están mencionando en el chat, ¿ok? Es para entender dónde está el rango más reciente, es para entender también hacia dónde sale la neutralización y la manipulación, ¿ok? Que el market maker quiere que se genere. Perfecto. Porque cuando se rompe este máximo que estoy señalando, ¿ok? Este máximo que estoy señalando con un icono de un dólar, el símbolo del dólar, básicamente, eh, allí lo que está sucediendo es una neutralización fuera del rango que hasta el momento conocemos por External Range Liquidity, y una neutralización en External Range Liquidity quiere decir que se está induciendo a retail traders a cometer el peor error de su vida, que es comprar en premium. Comprar cuando el precio sale de un rango. Y curiosamente, tal y como lo hemos estudiado en la lección 5 y 6 del primer mes de mentoría anual, el precio tiende a regresar al rango anterior. Y justamente cuando regresa al rango anterior, allí es cuando los lotes nos quedan perfectos. Y en este caso nos queda el 70.5% de Fibonacci de manera muy, muy bonita, donde se hubiese podido colocar el trade. Tenemos un Fair Value Gap de 15 minutos que hubiésemos podido ajustar. Eso lo vamos a ver con detalle en la segunda parte de Fair Value Gaps. Pero a partir de ese momento, el precio expande acá, traders. Ya se ve a la gran mayoría de retail traders pensando que porque este es un máximo que neutraliza un máximo anterior y como el precio se cayó, esto es un BMS. ¿Estoy en lo correcto? ¿Quién está de acuerdo conmigo con que hay un sinfín de retail traders que piensan así o que miran esto en 15 minutos y creen eso? ¿Quién está de acuerdo conmigo en el chat? Un 5, a ver. Excelente. Y hasta a ustedes les va a pasar.
¿Por qué? Porque a veces es complicado quitarnos un poquito, digamos, esa, ¿cómo decirlo, no? Esa capa de aprendizaje pasado. Pero no se preocupen, no se preocupen. La idea es que a partir de estos insights ustedes hagan lo que se conoce como bucket testing y empiecen por temporalidades mayores para entender cuándo es que el precio va a cambiar de dirección con alta probabilidad. Por eso es que yo estoy sumamente convencido de que estos conceptos, market shift, de BNS, no son conceptos mágicos, se tienen que validar con otros recursos, tal y como lo hemos visto, por ejemplo, en la lección 3 de este mes, cuando hablamos de mitigation blocks y añadimos allí o fusionamos las divergencias. ¿Correcto? Correcto, correcto. Lo que se menciona en el chat, para ver un BMS, para ver un Breaking Market Structure, es decir, el potencial cambio de dirección del precio, tendremos que validarlo con una divergencia sentí. Allí sí yo podría pensar, ok, aquí sí hay un market shift. Pero la gran mayoría de personas o de traders o participantes del mercado no hace eso. Ahora, como les mencionaba, por esas razones que yo estoy totalmente convencido de que antes de marcar principalmente un BMS o un market shift, primero me tengo que eh, ir a temporalidad mayor, marcar los niveles, entender dónde se ha formado el mínimo. Esto lo tienen en la lección 4 del primer mes, por ejemplo. Cuando se les dejó esta pequeña actividad en la misma lección, no lo mencioné de manera concreta, ok, como tal, pero en esa lección está que se estudie dónde se forman los máximos y mínimos del día, dónde se forman los máximos y mínimos de la semana, qué días de la semana se forman los máximos y mínimos. Inicialmente eso. ¿Y en qué Kilson se forman los máximos y mínimos del día, de la semana? ¿En qué Kilson? Es importantísimo eso. Ahora, junten eso o conjuguen eso con lo que estamos estudiando el día de hoy y se va a entender, y se va a entender, según el concepto que estamos estudiando en esta lección, cuándo utilizar un Fair Value Gap con alta probabilidad. Necesitamos usar, en principio, los Fair Value Gaps que están a favor de la dirección que se está formando o de la dirección reciente, el overall bias reciente, como zonas de trabajo. Es decir, tenemos el equilibrium, ¿se puede formar una expansión alcista? Sí, perfecto. ¿Hay un Fair Value Gap de por medio? Sí, perfecto. Entonces, si se fue a formar una expansión alcista, a ver, para los que, si es que no se escuchó, ¿ese Fair Value Gap es soporte o resistencia? Es soporte, correcto. Ahora, si yo tengo la premisa de que en temporalidad mayor se ha de formar una expansión alcista fuerte, ¿ok? Y veo, ojo, temporalidad diaria, y veo que en una hora tengo un Fair Value Gap por encima, ¿ese Fair Value Gap va a ser mi zona de trabajo o puede ser mi zona objetivo? Ojo, puede, estoy diciendo puede, siempre con el condicional, porque, a ver, si empiezo de temporalidad diaria, ahora imaginemos que este equilibrium es como objetivo, perfecto. Este equilibrium puede desarrollar una expansión alcista. ¿Ok? Tenemos el límite superior de la consolidación, el máximo de la consolidación o del rango que estemos marcando en temporalidad diaria, que está básicamente reflejado con la línea morada, ¿ok? La línea superior morada. Si yo tengo un Fair Value Gap que es como un soporte, que funciona como un soporte, es muy probable que el precio alcance ese nivel. Ahora, ¿qué sucede? En, en algunos contextos, en algunas situaciones, cuando nosotros tenemos un Fair Value Gap, por ejemplo, por encima, que podríamos utilizar como objetivo, el movimiento direccional sale de temporalidad diaria y vamos a llegar a una resistencia, ¿ok? Que es otro Fair Value Gap de una hora, se puede usar como objetivo y si por alguna razón lo quisiéramos utilizar como zona de trabajo, me voy a ir hasta el mínimo diario de donde salió la expansión alcista o cuál sería una zona de potencial salida si voy a utilizar un Fair Value Gap de menor jerarquía, por supuesto, y en contra de la dirección, ¿ok? Ya estamos colocando las condiciones. Si voy a utilizar un Fair Value Gap que está en contra de la dirección del precio, de menor jerarquía, ¿cuál sería mi zona de salida más sensata, la más inteligente? Y les voy a dar una pista. Si el precio va subiendo, ¿ok? ¿Qué tenemos a lo largo de toda esa curva de compras? ¿Qué van formando los retrocesos de esa curva de compras?
Mínimos. Correcto. Mínimos. Y si voy a usar un Fair Value Gap de menor jerarquía, ¿dónde estaría mi zona de salida más sensata o más inteligente? Ahí ya lo mencionó Osmar, internal, pero que como en esos mínimos, correcto, en esos mínimos. No puedo pretender que, si por ejemplo he usado un Fair Value Gap de temporalidad diaria, no puedo pretender que un Fair Value Gap de una hora se lo lleve de encuentro. El Fair Value Gap diario me va a atropellar, ¿sí me entienden? Entonces, eso es importante que traders que lo tengan en cuenta para la utilización óptima de Fair Value Gaps. Voy a dejar la lección del día de hoy hasta aquí. Si tienen dudas o consultas, pueden dejarlas en el chat o escribirme al WhatsApp. Y nos vemos en la lección número 11, pero parte 2